Muy bien, una vez dicho esto, pues ahora sí que quiero invitaros a que me acompañéis al Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7. Y como dije la última vez, quisiera estar con vosotros visitando este Evangelio. Ya el año pasado estuvimos viendo los 7 milagros que Juan compartió en este libro suyo, milagros que hizo el Señor Jesús. Él dice que Jesús hizo muchos más, ¿vale? Pero que en este caso los que él compartía aquí los consideraba suficientes para que a través de ellos podamos ver que Jesús realmente es el Cristo, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento por los profetas. Y no solamente es el Cristo, sino también es el Hijo de Dios, o dicho de otra forma, Dios el Hijo. Ya estuvimos viendo esos 7 milagros y luego también comenzamos a ver que, aunque aquí los comentaristas no están todos de acuerdo, no piensan en lo mismo, ¿verdad? Pero a esos 7 milagros les acompaña 7 discursos, 7 enseñanzas extensas de Jesús. A veces ese discurso está relacionado con el milagro, otras veces no, ¿verdad? Por eso los teólogos no se ponen de acuerdo, pero lo cierto es que también hay 7 discursos. Ya hemos visto hasta ahora 4 de ellos, y en esta mañana me gustaría que pudiéramos ver el 5.º discurso que compartió Jesús con la gente, y que se encuentra en el capítulo 7. Realmente es todo el capítulo, un capítulo extenso. No lo vamos a leer todo, pero sí solamente vamos a centrarnos en algunos versículos. Es cierto que a través de estos discursos, Jesús de una manera especial quería presentar la naturaleza divina de Jesús, su autoridad, como Dios tiene autoridad, y también su origen, su procedencia divina. En cierta forma esto lo vemos prácticamente en todo el libro. Es que Juan ya comienza el libro hablando de la divinidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra encarnada, está haciendo referencia al Señor Jesús. Por tanto, todo su evangelio lo dirige hacia ese objetivo, que la gente que lo lea sepa que este Cristo Jesús, es Dios el Hijo. Y ahora también está enfatizando esto en este 5.º discurso, capítulo 7. Vamos a leer versículos del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces», refiriéndose a sus milagros, «manifiéstate al mundo». Y Juan dice que esto lo decían porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: «Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido». Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: «¿Dónde está aquel?». Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: «Es bueno»,
Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión, discusión, división entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Bueno, como he dicho al principio, este quinto discurso de Jesús se encuentra en todo este capítulo. Yo os invito a que los que queráis podáis terminar de leer los versículos que no hemos leído en esta hora. Hace muchos años me encontré con un hombre, era un hombre joven, no llevaba mucho tiempo como cristiano e incluso ya estaba sirviendo al Señor. Había tomado la decisión de servirle en el ministerio. Y recuerdo que me dijo, no te puedes imaginar lo que está ocurriendo en mi vida desde el momento en que me convertí al Señor y decidí seguirle. Los problemas, las dificultades se han multiplicado. Estoy recibiendo palos por todos lados. Y lo más triste de todo es que la mayoría de estos palos vienen de los propios creyentes, de hermanos y hermanas en la fe. Hay mucha gente que se cree que cuando se convierta a Cristo, desde ese momento, su vida va a ser todo un camino llano. No van a haber dificultades. Soy cristiano, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, voy a obedecer lo que Él dice en su palabra y sé que todo eso va a repercutir para que en mi vida no haya dificultades. Mentira. A veces, o quizás muchas veces, no es que tus problemas se terminen porque eres cristiano. No. Todo lo contrario, tus problemas se van a multiplicar.
Las dificultades van a aumentar. Por tanto, si alguno de los que me está escuchando en esta mañana, que aún no es creyente, aquí o a través de internet, como se te ocurra entregarle tu vida a Jesús, prepárate. ¿Cuántos problemas te vas a encontrar? Dificultades que nunca habías sospechado que ibas a vivir. Y todo por ser cristiano. Piénsatelo bien. Bueno, no estoy hablando con ironía, cuidado. Es interesante que Jesús, cuando Él invitaba a la gente a que viniese a Él, y la gente daba el primer paso, enseguida Jesús decía, párate un momento. ¿Tú me quieres seguir? ¿Tú me quieres servir? Muy bien, pero que sepas, no quiero engañarte. Si tú decides en este día seguirme, obedecerme, eso implica que entre otras cosas te vas a tener que negar a ti mismo. Vas a tener que renunciar a muchas cosas que tú has hecho hasta el día de hoy que te gustaban, pero que a partir de ahora no las vas a poder hacer. Y no solamente esto, sino te advierto que a partir de ahora tú vas a tener que tomar tu cruz cada día y seguirme. Y evidentemente cuando Jesús dijo esto, hermanos y hermanas y amigos, le estaba diciendo a la gente que seguirle a Él implica sufrimientos. Eso es lo que apuntaba la cruz en aquellos tiempos. Para ti, para mí no tiene mucha importancia la cruz, pero en aquellos tiempos, en aquella cultura, llevar una cruz significaba dirigirte a la muerte, al padecimiento. Y Jesús dice, ¿tú me quieres seguir? ¿Tú quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz cada día, no de vez en cuando, cada día. Y entonces ven y sígueme. Mucha gente cree que cuando uno se convierte todo va a ser fácil, pero no, todo lo contrario. Esto lo vemos precisamente en la propia vida del Señor Jesús. Él lo experimentó siendo quien era. Después de haber pasado un tiempo en Galilea, es lo que nos está diciendo el capítulo anterior, capítulo 6. Ahora Jesús decide en este capítulo viajar nuevamente a Judea, donde había mucha gente, más de la cuenta en esos días, porque se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas más importantes en el pueblo judío. La población en Jerusalén se multiplicaba, como sucede hoy en día en muchos lugares, en vacaciones. Pueblos que son muy pequeñitos, pero en vacaciones se multiplican sus habitantes. Eso estaba pasando en Jerusalén. Era la fiesta de los tabernáculos, llamada también la fiesta de las cabañas o de las enramadas. Por tanto, había mucha gente. Y entre esa mucha gente estaban los que querían matar a Jesús. Así comienza el capítulo, diciendo que Jesús todavía estaba en Galilea. No quería ir a Judea. ¿Por qué? Versículo 1. Porque todavía allí habían judíos que le estaban buscando para matarle. En este momento en que nos encontramos, aproximadamente Jesús llevaba unos 2 años de ministerio. Le quedaba aproximadamente medio año para ser clavado en una cruz. Él ya tenía un recorrido, ya la gente estaba acostumbrada a escuchar sus enseñanzas, a ver sus milagros, a ver que realmente Jesús era una persona extraordinaria. Y uno pensaría, bueno, eso ya haría que al convertirse en una persona popular, muchos le quisieran, muchos les amaran y quisieran ir detrás de él. No, todo lo contrario. En este capítulo aparece una serie de personas, grupos de personas que realmente odiaban a Jesús, le menospreciaban, le querían ridiculizar. Entre esos grupos de personas, al primero que se le menciona, son sus propios hermanos, su familia. Luego estaban las multitudes, estaban los líderes religiosos como los principales sacerdotes y los fariseos. Todos aparecen en este capítulo. Juan describe en su evangelio que la hostilidad contra Jesús iba en aumento cada día y que al mismo tiempo también estaba creciendo el desconocimiento acerca de quién es este hombre,
llamado Jesús de Nazaret, ¿es realmente el Cristo? ¿Es el Mesías del cual hablaban los profetas en el pasado? La gente tenía un cacao mental en cuanto a la identidad de Jesús. Ya vimos en el cuarto discurso, en el capítulo 5, que Jesús claramente declara su naturaleza divina. Una y otra vez se está viendo esto en el Evangelio. A pesar de que la gente llevaba ya un par de añitos con Jesús, aún continuaban sin conocer quién es este hombre. Normalmente solemos decir que cuanto más tiempo pasamos con una persona, mejor la vamos a conocer. Pero al parecer no ocurrió con Jesús. Cuanto más tiempo pasaban con Él, incluso hasta sus propios familiares, no tenían ni idea, pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que habla de esta forma, que hace estos milagros, que habla con esta autoridad? ¿Quién es este Jesús? Por eso algunos le presionaban, algunos le rechazaban, algunos le examinaban. En primer lugar, fijaos, Jesús evidentemente en este capítulo, como en los anteriores, ha estado declarando de manera clara que Él es el Cristo, el Mesías. Y por ser hermanos y hermanas y amigos el Mesías, Jesús no puede ser manipulado, no puede ser manipulado. Nos dice el versículo 3 que estaba cerca la fiesta de los judíos, bueno, el versículo 2, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. Es decir, según nos recuerda Mateo en capítulo 13, Jesús tenía al menos 4 hermanos y al menos 2 hermanas. En Mateo capítulo 13, versículo 55, nos dice que él tenía 4 hermanos que se llamaban Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas. Y que también tenía hermanas, en plural, no sabemos cuántas. Pero si estaba en plural, eso quiere decir que como mínimo tenía 2. Yo sé que vivimos en una sociedad, en un mundo donde hay ciertas religiones que niegan que la Virgen María haya tenido más de un hijo, que solo tuvo a Jesús. Algunos incluso nos dicen a los evangélicos, a los protestantes, que nosotros no creemos en la Virgen María. ¿Pero dónde está eso? ¿Cómo que no creemos? Claro que creemos en la Virgen María. Nosotros creemos lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, la cual nos dice que había una joven, una mujer a la cual se le dio el privilegio de quedarse embarazada por obra del Espíritu Santo. Ella no había tenido relaciones con ningún hombre, era virgen. Cuando su prometido se enteró de que estaba embarazada, quiso dejarla, pero un ángel, o Dios a través de un ángel, le dijo a este prometido, a José: no la abandones. Lo que en ella ha ocurrido es obra del Espíritu Santo. Nadie la ha mancillado. Por tanto, recíbela. Y nos dice allí en Mateo capítulo 1 que José la recibió en su casa, aunque también luego el texto añade que él no la conoció. Ese verbo conocer, dependiendo de dónde lo encontremos, significa tener relaciones sexuales. José no la conoció, no tuvo relaciones sexuales con ellas hasta después de haber tenido a su primogénito. El hasta significa que después, evidentemente, como un matrimonio normal y corriente, tuvieron relaciones y gracias a esas relaciones hubieron al menos 6 hijos, 4 varones y 2 chicas. Eso es lo que enseña la Biblia y nosotros lo creemos, ¿verdad? Y uno pensaría, bueno, al ser hermanos de Jesús, evidentemente se estaban empapando de sus enseñanzas y ellos serían de los primeros seguidores del Señor. Pues no, nos equivocamos. Según este texto, versículo 3, sus hermanos le estaban presionando. ¿Para qué? Para que Jesús hiciera algo que él no tenía planificado hacer. Oye, si tú estás realmente manifestándote
a la sociedad, al pueblo con tus milagros. Vete a la fiesta de los tabernáculos, que allí va a haber un montón de gente, y así aprovecharás para que todos te conozcan. Versículo 4. Claro, luego Juan añade que sus hermanos no creían en él. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Es obvio que ellos no entendieron los motivos, los métodos, el propósito por el cual Jesús había venido. Sus hermanos no eran seguidores de Jesús. Sus hermanos estaban perdidos, espiritualmente hablando. A pesar de que eran hermanos de Jesús. Por eso, hermano y hermana, pues no te extrañe de que quizás en tu familia, como en la mía, tengamos a familiares que a pesar de que han escuchado el Evangelio desde que nacieron, sin embargo, no quieren saber nada del Señor, no siguen en sus caminos, le rechazan. Y es triste que esto ocurra, pero obviamente nosotros tenemos que seguir orando, clamando al Señor por la salvación de ellos. Que en cierta forma fue lo que ocurrió con los hermanos de Jesús, como veremos dentro de un momento. Lo cierto es que ante esa presión, ese deseo de querer manipular a Jesús, el Señor les dijo, versículo 6, escuchadme, mi tiempo aún no ha llegado. Versículo 8, subid vosotros a la fiesta, porque es lo que querían los hermanos. Vente con nosotros, sube a la fiesta, manifiéstate. Jesús dijo que no subiría. Les dice versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Es interesante que en este Evangelio, como en los demás también, muchas veces se habla del tiempo de Jesús, la hora de Jesús. Y dependiendo donde nos encontremos, esa palabra significa una cosa u otra. Aquí concretamente la palabra que utiliza Juan en este versículo solo aparece en esta parte del Evangelio. Cuando él habla de su tiempo, está señalando, como comenta un autor, William Barclay, él señala que esta palabra está haciendo referencia al tiempo propicio, al tiempo oportuno. Es decir, no es que Jesús, como en otras ocasiones cuando él hablaba del tiempo había llegado o la hora suya no había llegado, se refería a la muerte. Aquí concretamente está haciendo referencia a que todavía no era el momento adecuado, las circunstancias no eran favorables para hacer una determinada cosa. Jesús les está diciendo que ahora mismo no era el tiempo, no era el momento para llevar a cabo esos planes que sus hermanos le estaban diciendo. No es el momento. Bueno, en cierta forma es algo parecido a lo que diría el autor de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Jesús sabía que para cada acontecimiento, para cada acto, había un momento adecuado, un momento propicio, y que Él no podía adelantarse. Esto es lo que pretendían sus hermanos, pero Jesús sabía que ahora no era tiempo de subir a Jerusalén. En cierta forma Jesús le está diciendo a sus hermanos que Él no puede ser manipulado por nadie. Y en ese nadie estamos tú y yo, hermano, hermana, amigo y amiga. Porque a veces tenemos que reconocer, incluso como creyentes, pretendemos por medio de nuestras oraciones que Dios haga lo que nosotros consideramos que es mejor para nuestra vida. Intentamos, por así decirlo, que el Señor sea una especie de mayordomo, nuestro sirviente, que Él haga lo que yo quiero que se haga, pero las cosas no funcionan así, para nada. Es cierto que a todos nos gustaría, por ejemplo, si oramos por una enfermedad, Señor, estoy enfermo, tengo este problema de salud, o estoy buscando un trabajo porque lo he perdido. Señor, dame un trabajo ahora.
Señor, sáname ahora. Señor, soluciona este problema que tengo en la familia ahora. Pero a veces el Señor dice, mira, te voy a conceder lo que tú me estás pidiendo, te lo voy a conceder, pero lo haré en mi momento, cuando yo crea que es el mejor momento, el más adecuado, no cuando tú quieras. Es verdad que a veces Dios nos concede las cosas instantáneamente, pero muchas veces, como yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, que llevamos años en los caminos del Señor, a veces Dios nos da lo que pedimos, pero Él se toma su tiempo. Y a nosotros nos corresponde esperar, ser pacientes. El problema es que no somos pacientes y nos adelantamos, queremos manipular a Dios, a ayudarle, como por ejemplo intentó hacer Abraham, cuando Dios le prometió, te voy a dar un hijo. Y pasó el tiempo, los años, y no venía el hijo, y Abraham pensó, el Señor necesita una ayudita, como mi mujer tendré un hijo y ya estará cumplida la promesa. Y así lo hizo. Y tuvo un hijo con Agar. Pero luego el Señor le dijo, "Shh, eso no es lo que yo te había dicho. Tienes que esperar, te has equivocado. Y van a haber unas consecuencias porque las hubo. Dios amó a ese niño que nació por medio de Agar, Ismael. Dios le amó, Dios le cuidó, pero eso no era lo que Dios tenía establecido. Y hubieron consecuencias que hasta el día de hoy las seguimos viviendo. A todos nos pasa, hermanos y hermanas, que queremos en cierta forma manipular a Dios, como si Él fuera una marioneta. Eso es lo que estaban haciendo sus hermanos. Si tú eres, oye, manifiéstate, haz lo que te estamos pidiendo, sube con nosotros. Y Jesús dice, no, todavía no es el momento. Todo tiene su tiempo, yo sé cuándo me corresponde ir. Para los hermanos de Jesús tuvo que ser realmente difícil aceptar a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Sobre todo después de haberse criado juntos en la misma casa, eran hermanos. Aunque, como mencioné hace un momentito, sabemos por los relatos bíblicos que más tarde, sus hermanos, después de que Jesús muriese en la cruz y que Él resucitase, luego sus hermanos creyeron en Él. Y no solamente creyeron, sino le siguieron. Incluso dos de ellos tuvieron un papel importante en la historia del pueblo de Dios. Por un lado, Jacobo o Santiago, él fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y tanto él como su hermano Judas son los autores, probablemente así lo creemos, de dos libros que fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento. La carta de Santiago y la carta de Judas. En un principio le rechazaban, no querían saber de Jesús, pero llegó un día donde no les quedó más remedio que rendirse a los pies del Señor. Y esa es nuestra oración para todos aquellos que tenemos familiares que aún no son de Cristo. Seguir orando, seguir insistiendo por medio de la oración para que el Señor, cuando Él lo considere oportuno, traiga salvación a nuestros seres queridos. Lo que es evidente, y el pasaje nos recuerda, versículos sobre todo del 1 al 10, es que Jesús, por ser el Mesías, Él no puede ser manipulado. En segundo lugar, Jesús, por ser el Mesías, no era aceptado. La gente quería rechazarle. Versículo 10 al 14 y otros más que vemos en este pasaje. El Señor, como hemos visto, Él no cedió a la presión de sus hermanos. Tampoco lo hizo con el resto de grupos que aparecen aquí mencionados, que también reaccionaron negativamente contra el Señor. Ya hemos señalado a los hermanos, también se mencionan las multitudes, versículos 12 en adelante, los líderes religiosos, entre los cuales vemos ahí a los sacerdotes, los fariseos, versículo 32, y no tenemos que olvidar también a los judíos que se le menciona varias veces,
judíos que muchos de ellos querían atentar, matar a Jesús. Ya lo ha mencionado el versículo 1. ¿Y por qué, hermanos y hermanas? ¿Alguna vez nos hemos preguntado, y amigos y amigas, por qué esa oposición tan fuerte, ese deseo ferviente de rechazar a Jesús, de no quererlo con nosotros? ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que cuando examinamos esta pregunta a la luz de la Escritura, vemos que básicamente la gente no quería a Jesús como el Mesías en sus vidas. ¿Por qué? Porque eso significaba tener que hacer una serie de cambios en la vida de las personas, en la vida de la nación, es decir, a nivel nacional, a nivel social, familiar, personal. Y evidentemente la gente no está dispuesta a hacer esos cambios. En cierta forma, Jesús entorpecía, impedía que la gente viviese como les daba la gana, como les apetecía. Jesús presenta una nueva forma de vivir que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Es por eso que muchos de estos grupos opositores, incluso algunos, querían quitarle la vida a Jesús. Y de igual manera, hermanos, hermanas, amigos y amigas, sigue sucediendo en nuestros días. Hoy mucha gente no tiene ningún reparo en reconocer que creen lo que dice la Biblia, creen en ese hombre llamado Jesús de Nazaret, creen que era realmente un hombre bueno, un hombre excelente, que vino para ayudar, que vino para aportar cosas buenas a la humanidad. No tienen ningún problema en aceptar esto. Había gente, de hecho, en el versículo 12 lo hemos leído, algunos consideraban a Jesús como un hombre bueno, y Jesús es un hombre bueno, claro, nadie duda al respecto. Ahora bien, si creer en Jesús significa que yo tengo que hacer cambios en mi vida, que yo, por ejemplo, tengo que cambiar de forma de hablar, de forma de pensar, incluso de forma de vivir, que ya no puedo ir a ciertos lugares, ya no puedo entrar en ciertas páginas de internet, por poner un ejemplo. Si creer en Jesús me lleva a realizar esos cambios en mi vida, a mí eso no me interesa. Yo quiero estar como estoy. No tengo ningún problema en creer lo que dice la Biblia, pero yo no me comprometo con Jesús para nada. Si Él va a atentar contra mis intereses personales, yo quiero continuar como estoy. No quiero a este Mesías, a este Cristo en mi vida. Mucha gente piensa de esta forma. Mucha. Y quizás tú eres uno de esos que están aquí en esta mañana escuchándome, o me puedas ver a través de internet. Incluso hay hermanos y hermanas que, a pesar de que han nacido de nuevo, a pesar de que sabe lo que Dios demanda de sus vidas, sin embargo se niegan a darle todas las áreas de su vida al Señor. Señor, ¿tú quieres de mí esto? Vale, te lo doy. Pero todas estas áreas no me las toques. Estas son mías. No te metas en ellas, Señor. Vale, quizás no hablamos de esta forma, pero en cierta forma estamos viviendo de esa forma. No queremos que Jesús se intrometa en nuestra vida. Y eso ocurre tristemente con los creyentes. No querían, a pesar de que conocemos la Escritura. Es interesante, no nos paramos la última vez en el capítulo 5, en el cuarto discurso. Si me acompañáis, Jesús reconoció, incluso le dijo a la gente que le estaba escuchando, capítulo 5, versículo 39. Fijaos, Jesús le dice, mira, vosotros estáis escudriñando, examinando, profundizando en las Escrituras. ¿Por qué? Porque vosotros creéis que en esas Escrituras vais a encontrar la vida eterna. Y ¿sabéis una cosa?, le dice Jesús, tenéis toda la razón. Ellas son las que hablan de mí.
Pero a pesar de que las Escrituras hablaban de Cristo, ellos no identificaban a Jesús como el enviado de Dios. Se negaban. No es que fueran incapaces, no era una cuestión de capacidad, sino de voluntad. No queremos a Jesús en nuestra vida. Eso es lo que dice a continuación versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No era una cuestión de no entender, no comprender, no. Ellos comprendían, ellos sabían, habían leído, ellos tenían la Escritura memorizada, la conocían al pie del dedillo, como se suele decir, pero no veían a Jesús. No querían que Él cambiara sus vidas. No querían aceptarlo. Es por eso que, en tercer y último lugar, aunque Jesús se presenta como el Mesías, ellos querían minuciosamente examinarlo todo. Versículo 25 al 31. En cierta forma aquí encontramos el punto central del debate que se había producido, que en cierta forma giraba en torno a la identidad de Jesús. Es por eso que en este relato vemos continuamente cómo la gente se formula preguntas acerca del origen, la procedencia de este maestro de Galilea. Jesús era el tema principal de las conversaciones en la fiesta de los tabernáculos. Por eso, una vez que Jesús al final apareció en la fiesta, porque Él fue, nos dice, luego en el versículo 25 se nos dice que la gente se preguntaba, ¿pero no es este el hombre quien buscan para matarle? Esta, en cierta forma, es la primera de una serie de preguntas que vamos a ver en el resto del capítulo. Es obvio que el pueblo estaba dividido en cuanto a la identidad, el origen de Jesús. Aunque había muchos en la multitud que creyeron, ojo, se nos dice versículo 31, por otro lado estaban las autoridades religiosas que se encargaban de poner las cosas en su sitio. La gente tenía que ir con mucho cuidadito. De hecho, lo hemos visto ahí, versículo 13, cuando la gente hablaba, versículo 12 de Jesús, luego dice versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de Él. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Por tanto, había gente que creía en Jesús. Bueno, nos dice el texto ahí, versículo 32, y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Evidentemente es una pregunta enfocada para que la respuesta tenga que ser negativa. Pues no hará más que este. O sea, este es realmente la persona que estábamos esperando. Pero los líderes religiosos, una gran multitud de personas, se negaban a creer en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no podían aceptar, no podían creer que este hombre que tenemos delante, al cual le conocemos de toda la vida, sea el Cristo. Además, hay que recordar que había una tradición popular judía que decía que cuando viniese el Cristo vendría de forma repentina en el templo, una forma de pensar que extrayeron de Malaquías capítulo 3 versículo 1. El Mesías aparecería de manera repentina. Por eso ellos dijeron, versículo 27, sabemos, fijaos, versículo 27, sabemos de dónde viene este hombre, refiriéndose a Jesús. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Esto era algo que se había enseñado durante mucho tiempo, ¿verdad? Que el Cristo aparecería de manera repentina. Sin embargo, este hombre que ahora tienen delante, Jesús, a este lo conocía todo el mundo. Todos sabían dónde se había criado Jesús, que había venido de Nazaret, es decir, Galilea.
Ellos conocían quién eran sus padres, sus hermanos. Fijaos en el capítulo anterior, capítulo 6, versículo 42. Decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Es decir, como dice versículo 27 en nuestro pasaje, nosotros sabemos quién es este Señor que se las da de maestro. Y es en este momento cuando Jesús aprovecha una vez más para enseñar cuál es su verdadera procedencia, versículo 28 y versículo 29. Aquí Jesús hace dos afirmaciones, como mínimo dos. En primer lugar, les dice a esta gente que ellos no conocen a Dios, no conocen a Dios. Aunque ellos creen que le conocen, sin embargo, no le conocen. Es verdad que ellos tienen cierto conocimiento. Ellos conocen a sus padres, conocen a sus hermanos. Ellos saben que procede de Nazaret, es decir, Galilea, vale. Conocen su origen humano, pero desconocen, ignoran su origen celestial. Por tanto, Jesús afirma que ellos no conocen a Dios. Y en segundo lugar, afirma que Dios, el Padre, es quien le ha enviado a él. Versículo 28 y 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y les dijo: a mí me conocéis. Hay algunos comentaristas que creen que Jesús está hablando aquí con un poquito de ironía. Con que vosotros decís que me conocéis y sabéis de dónde vengo. Pues le dice Jesús: no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco. ¿Por qué? Porque de él procedo y él me envió. Evidentemente, con esta afirmación de que él conocía al Padre y que ellos no, evidentemente esto era considerado como una blasfemia y por eso querían matarle. Sigue diciendo luego versículo 32 que los fariseos, versículo 30, entonces procuraban prenderle, aunque ninguno le echó mano porque no había llegado su hora, la hora en este caso de morir. Versículo 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles. ¿Para qué? Para que le prendiesen. Ellos pensaban que conocían a Dios y Jesús les dice: vosotros no conocéis a Dios. Hoy hay mucha gente que cree que conoce a Dios, conoce lo que dice la Biblia. Incluso muchas veces, hasta nosotros como cristianos, personas que hemos nacido de nuevo, solemos hablar de esta forma: pues yo conocí al Señor cuando tenía 7 años. Parece como que es algo cerrado. Yo conocí a Jesús y ya no hay nada más que conocer de Él. No. Jesús dice allí en Mateo capítulo 11: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Mateo 11, 27. Tú y yo, hermanos y hermanas, no conocemos a Dios en su completa dimensión. Evidentemente conocemos muchas cosas acerca de Él. Y cuanto más tiempo pasemos en este mundo, cuanto más tiempo pase yo a los pies de Jesús, estudiando, leyendo, aprendiendo de su palabra, más le voy a ir conociendo. Pero no podemos dar esto como un hecho cerrado. Yo ya conozco a Jesús y no tengo nada más que conocer de Él. No, estamos en ese proceso. Esta gente pensaba que conocía a Dios. Y Jesús les dice: vosotros no le conocéis, pero yo sí. Evidentemente esto produjo una reacción negativa en la gente. Lo cierto es que si Jesús estaba engañando al pueblo, como algunos dijeron aquí, no, él engaña, dice versículo 3, 12,
que algunos decían de Jesús que era una persona buena, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Si Jesús estaba realmente engañando a la gente, si era un impostor, realmente era correcto que se le acusara de blasfemia. Ahora bien, si Jesús estaba en lo cierto, si verdaderamente Él es quien dijo ser, entonces, queridos amigos y amigas, tenéis que tomar una decisión. Hay muchos de los que estamos aquí que ya hemos tomado una decisión por Cristo, porque hemos creído que realmente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero si tú aún no has creído en Él, amigo, amiga, hoy tienes que decidir qué vas a hacer con Jesús. ¿Qué vas a hacer con Jesús? La gente debía tomar una decisión y responder a la pregunta, ¿qué haré con Cristo? Y esto debían hacerlo lo antes posible, no podían demorarlo. Por eso Jesús, versículo 33, prestar atención, versículo 33 dice que Él todavía iba a estar con ellos un poco de tiempo, pero luego se irá, regresará. ¿A dónde? Pues con Dios el Padre, a quien le envió. Es decir, Jesús sabía quién era. Jesús sabía lo que le iba a suceder. Y no solamente esto, sino sabía cuándo ocurriría. Él era consciente que se dirigía a la cruz, que iba a tener que morir, pero luego resucitaría el tercer día y ascendería al cielo. Él lo sabía. Por eso dice que llegará un día en que se irá, regresará hacia aquel que le envió. Pero Jesús está advirtiendo aquí, y prestemos atención, está advirtiendo que si no le buscan ahora llegará un día donde ya no tendrán más oportunidades de hallarle, aunque quieran buscarle. Por eso Jesús dice, versículo 34, me buscaréis, pero no me hallaréis. Hacía un tiempo atrás, según nos dice Mateo capítulo 7, Jesús había dicho, buscad, pero ahora en nuestro texto dice, me buscaréis, pero no me hallaréis. Es decir, llegará un día en el que ellos querrán buscarle, pero descubrirán que ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde. Por eso el Señor, en varias ocasiones a través de los profetas, transmitía esta verdad. Por ejemplo, a través del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, decía, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Ya el versículo nos está diciendo que habrá un momento en que Dios no pueda ser hallado. Dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Ahora es el momento. Ahora tienes una oportunidad. El Señor decía también a través del profeta Amós, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. E irán, mucha gente irá errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán, y no la hallarán. En cierta forma Jesús está diciéndoles, recordándoles que ahora es el momento. Ahora tienen la oportunidad de buscar a Dios, que están dentro del tiempo, pero recordando que ese tiempo tiene un límite. El tiempo de Dios está limitado. Ahora mismo, amigo y amiga, la puerta para entrar en el cielo está abierta. Ahora mismo cada uno de nosotros tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios,
porque ahora mismo Él puede ser hallado si le buscamos. Pero llegará el día en que ya se acabarán las oportunidades. Por eso Jesús le dice, me buscaréis, pero no me hallaréis. ¿Qué vamos a decidir hoy, hermanos, hermanas, amigos, amigas? Jesús, no es que termine el capítulo con estas palabras, yo quisiera terminar con las palabras que encontramos en los versículos 37. Era el último día de una gran fiesta. Y una de las cosas que se hacían durante los 7 días que duraba la fiesta de los tabernáculos es que un sacerdote derramaba un poquito de agua en la base del altar, en el templo. En cierta forma, esta festividad tenía el propósito de mostrar gratitud a Dios por la provisión del Señor durante los 40 años que estuvieron en el desierto, que Dios les proveyó para todas sus necesidades. Incluso proveyó agua de la roca en Meriba, una roca que dirá luego el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, que esa roca era Cristo. Y ahora, no sabemos si aprovechando ese momento donde el pueblo recordaba aquel acontecimiento del pasado, ahora Jesús le dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, venga a mí y beba. Es probable que Jesús aprovechara este momento para enseñarles con estas palabras que Él y solo Él puede satisfacer, proveer plenamente las necesidades más profundas que tiene el ser humano. Y esas necesidades no son materiales, hermanos y hermanas, amigos y amigas, sino que son necesidades espirituales. Jesús es la fuente de nuestra provisión. Sabemos que el agua es un elemento que necesitamos para poder existir, para poder vivir. Jesús está diciendo que el agua viva que Él nos ofrece nos permitirá vivir para siempre. En cierta forma es algo parecido a lo que Jesús le dijo a aquella mujer samaritana en este Evangelio capítulo 4, cuando Jesús le pidió agua y tuvieron una conversación sobre ese agua que ella iba a sacar del pozo. Y Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua, la que salía del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará para vida eterna, para vida eterna. Jesús ahora promete, en este capítulo que tenemos delante, el que aquellos que crean en Él, de ellos brotarán ríos de agua viva, que en este contexto, como viene a decir el versículo a continuación, en este contexto está haciendo referencia a la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, quien produce y provee el agua viva para sus hijos. Y esto se cumplió, dice aquí el texto, que se cumpliría cuando el Señor fuera glorificado, versículo 39. Es decir, una vez que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo a morar de forma permanente en aquellos que creen en Él. ¿Qué decisión vamos a tomar en esta mañana después de haber escuchado todo esto? Aquí hay niños y niñas en esta mañana que me están escuchando, jóvenes, algunos de manera presencial, otros a través de internet. ¿Qué decisión vamos a tomar en esta mañana? ¿Quién es para ti Jesús? En una ocasión, el mismo Señor le preguntó a sus discípulos, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos contestaron, bueno, hemos oído que hay algunos que opinan que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Y hay otros que dicen que tú eres uno de los profetas. Muy bien, muy bien.
Jesús estaba asombrado. Muy bien. Otra pregunta, dice Jesús. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, ya sabemos lo que dice la gente. Pero ¿qué opinas tú de mí? ¿Quién soy yo para ti? Es una pregunta que en cierta forma Jesús hace en esta mañana a todos los que estamos escuchando. ¿Quién es para ti Jesús? Ya hemos visto que había gente aquí que decía que Jesús era un hombre bueno. Tenían razón, era un hombre bueno. Otros decían, es un profeta. Tienen razón, es un profeta, pero más que un profeta. Hay muchas religiones por ahí, incluso sectas, que creen que Jesús era un profeta. Está bien, porque lo era, pero Jesús era algo más. Otros dicen que Jesús era un engañador, un impostor. A lo mejor tú piensas de esta manera. Pero según este capítulo que hemos leído, había gente que creía que Jesús es el Cristo, el Mesías, que vino para cumplir con su palabra. Y yo espero, queridos amigos y amigas, que todos los que estamos aquí, todos, si aún no lo hemos hecho, podamos también reconocer en este día que Jesús es para mí mi Salvador, mi Redentor, mi Dios, mi roca eterna, y que cuando creemos en Él, cuando tenemos sed, cuando tenemos hambre de Él, podemos acudir y seremos saciados. Y no solamente en lo material, sino sobre todo y más importante, en lo espiritual. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.